La ciudad bullía con el movimiento, los coches tocando la bocina, la gente corriendo y el bullicio omnipresente de la vida urbana llenando el aire. Nathan Cole, un multimillonario hecho a sí mismo, paseaba por las bulliciosas calles de Nueva York, con la mente ocupada en negocios y futuras fusiones, vestido con un traje a medida que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Era la imagen del éxito, pero el éxito tenía un precio. Nathan había construido un imperio, pero al hacerlo también había construido muros a su alrededor, muros que nadie había podido romper durante años. Al acercarse a una intersección concurrida, algo lo hizo detenerse en seco. Una mujer despeinada y envuelta en capas de ropa desgastada estaba sentada en la acera con dos niños pequeños acurrucados a su lado. Las niñas, de apenas 4 años, se aferraban a su madre, con los ojos abiertos de miedo y hambre. El corazón de Nathan latía con fuerza. El rostro de la mujer estaba parcialmente oculto bajo mechones de cabello despeinado, pero había algo familiar en ella. Dio un paso más cerca y entonces lo golpeó. Era Claire Evans, la chica a la que había amado desde lejos en el instituto, la chica que una vez había sido el centro de atención, admirada por todos, incluido él, y sin embargo, allí estaba, sin hogar, rota y desesperada. Una de las niñas soltó un suave sollozo. Sus pequeñas manos se aferraron a la manga de su madre. «Está bien, cariño», Claire susurró con una voz llena de dolorosa ternura. «Ya encontraremos una solución». Nathan sintió un nudo en la garganta. La última vez que vio a Cla, ella había estado llena de vida, llena de promesas. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había terminado así? «Claire», dijo vacilante. Levantó la cabeza de golpe al oír su nombre. Cuando su mirada se encontró con la de él, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa antes de llenarse de algo más. La vergüenza apartó la mirada rápidamente, acercando a sus hijas a ella. «No deberías estar aquí, Nathan», murmuró. «Por favor, vete». Pero Nathan no podía irse, no esta vez. Lo que pasara después cambiaría la vida de ambas para siempre. Nathan se agachó junto a ella. Sus caros zapatos tocaron la acera sucia. «Claire, ¿qué te pasó?», negó con la cabeza, negándose a mirarlo a los ojos. «No importa, estoy bien». Pero ella no estaba bien. Nadie podía ver eso. Uno de los gemelos tiró de la manga de Claire. «Mamá, tengo hambre», susurró. El estómago de Nathan se retorció. Nadie, especialmente Claire, debería tener que vivir así. «Ven conmigo», dijo con firmeza. «Tú y las chicas, no aceptaré un no por respuesta». Cla dudó. Sus labios se apretaron en una fina línea. Nathan pudo ver la guerra en sus ojos. El miedo a aceptar ayuda. El peso de su orgullo y el agotamiento de luchar sola durante tanto tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente. Nathan exhaló aliviado. Sacó su teléfono y llamó a su chofer. «Estaré aquí en 5 minutos». El elegante coche negro se detuvo en la acera. Nathan le tendió la mano a Claire. Ella dudó antes de tomarla. Sus dedos temblaban en su agarre por primera vez en años. No estaba sola, pero esto era solo el principio. Antes de continuar, tómate un segundo para apoyar esta historia. Si la estás disfrutando hasta ahora, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda a traer más inspiración. Historias a tu manera, no te las pierdas. Activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Volvamos al viaje de Nathan y Claire. El viaje a la finca de Nathan fue silencioso. Claire miró por la ventana, absorta en sus pensamientos, mientras sus hijas descansaban sobre sus hombros. Demasiado cansada para mantenerse despierta cuando llegaron. Cla dudó al ver la gran mansión. «No es necesario», susurró. Nathan apretó la mandíbula. «Sí, está dentro». Su ama de llaves, la señora Patterson, la saludó con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Se quedará aquí», le informó Nathan. «Asegúrense de que tengan todo lo necesario».
La señora Patterson asintió. Por supuesto. El señor Cole. Nathan llevó a Clay y a las niñas a una suite de invitados mucho más lujosa que cualquier otro lugar en el que se hubiera alojado en años. Cuando se dio la vuelta para irse, Clay finalmente habló. ¿Por qué haces esto? Su voz era apenas un susurro. Nathan hizo una pausa. Expresión ilegible, me importa. Ella no respondió, pero al cerrar la puerta tras él, supo que no estaba convencida. Todavía no. A la mañana siguiente, Nathan encontró a Claire sentada. En el borde de la cama, viendo dormir a su hija, hacía tiempo que no dormían tan tranquilos. Admitió con la voz llena de emoción. Nathan se sentó a su lado. Claire, dime la verdad. ¿Cómo pasó esto? Exhaló temblorosamente. Después del instituto, me involucré con alguien, Jake Reynolds. Era encantador, exitoso. Pensé que me amaba. A Nathan se le encogió el estómago. Recordó a Jake. Estuvimos juntos unos años. Luego me quedé embarazada cuando se lo dije. Se marchó y nunca miró atrás. Nathan apretó los puños y dijo, tu familia. Mis padres me repudiaron cuando descubrieron que estaba embarazada fuera del matrimonio. No tenía a nadie. Se le quebró la voz. Trabajé todo lo que pude, pero cuando las niñas tenían 2 años, perdí mi trabajo, las facturas se acumularon, nos desalojaron. Lo intenté todo, Nathan, pero nada fue suficiente. Nathan sintió algo en su interior. Él se había pasado toda la vida persiguiendo la riqueza, pero ¿qué sentido tenía si alguien como Clay, alguien que una vez tuvo el mundo a sus pies, sufría así? Ya no tienes que hacer esto sola, dijo en voz baja. Clay negó con la cabeza. No puedo confiar en ti. Tengo que arreglar esto yo misma. Lo estás arreglando. Nathan respondió, quiero ayudar. Ella dudó y finalmente susurró, no sé cómo aceptarlo. Nathan le tomó la mano y luego déjame mostrarte. Claire había pasado años creyendo que estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo no lo estaba, y Nathan tampoco. El sol de la mañana proyectaba un suave resplandor dorado sobre la finca de Nathan Cole, un marcado contraste con las frías y crueles calles donde Claire y sus hijas habían pasado demasiadas noches. Nathan estaba de pie en la encimera de la cocina observando cómo Clay guiaba con cautela a Harper y Hazel hacia la mesa del desayuno. Las niñas, aún aturdidas por el sueño, se aferraban al lado de su madre como si temieran que esta calidez y seguridad pudieran desaparecer en cualquier momento. La señora Patterson, su siempre eficiente ama de llaves, había preparado un generoso banquete, fruta fresca tostada, huevos y panqueques calientes rociados con jarabe de arce. Los deditos de Harper dudaron sobre la pila de panqueques frente a ella. «Mamá, ¿está bien si como esto?», preguntó en voz baja. Nathan sintió una opresión en el pecho. Un niño no debería tener que pedir permiso para comer. Los labios de Claire temblaron, pero asintió. Sí, cariño, es todo para ti. Los ojos de la niña se abrieron de par en par y, antes de que nadie pudiera decir otra palabra, ambos gemelos se abalanzaron con entusiasmo. La vista hizo que Nathan se aferrara a Jack. Nadie debería tener que pasar hambre así. Claire, sin embargo, apenas tocó su plato, se sentó con las manos juntas, luciendo más pequeña de lo que la había visto nunca. Nathan finalmente habló. No tienes que tener miedo. Los dedos de Claire se apretaron con más fuerza. No tengo miedo. Nathan la tranquilizó. No estaba convencida. Entonces, ¿por qué no has dado un mordisco? Dudó antes de exhalar suavemente. Porque no sé cómo aceptar todo esto. Se siente temporal, como un sueño del que despertaré. En cualquier momento, Nathan se inclinó hacia adelante. Esto no es un sueño. Claire y no tiene por qué ser temporal. Su mirada se encontró con la de él, llena de escepticismo, vacilación y algo más. Aunque la esperanza estaba enterrada profundamente bajo años de dificultades, Nathan hizo una promesa silenciosa en ese mismo momento. Le demostraría que ya no estaba sola. Más tarde, ese día,
Mientras Claire estaba sentada en la biblioteca de la mansión, Natán hojeando un libro viejo que había cogido del estante, oyó que llamaban a la puerta. Natán entró con 2 tazas de café. Pensó, quizás necesites esto, dijo Claire. Aceptó la taza vacilante. Gracias. Se sentó frente a ella. Tenemos que hablar sobre los próximos pasos. Claire se tensó. Próximos pasos. No puedes quedarte en modo supervivencia para siempre. Natán dijo con suavidad. Dijiste que querías arreglar las cosas tú misma. Hagámoslo juntos. Soltó una risa hueca. ¿Y cómo hago eso exactamente? No tengo trabajo, ni educación, ni forma de mantener a mis hijas. Nadie contrata a una mujer sin hogar con 2 hijos. Natán se inclinó hacia adelante. Eres. Cla parpadeó sobre qué. No eres solo una mujer sin hogar, eres fuerte, eres inteligente, tienes más lucha en ti que la mayoría de la gente que conozco. Tragó saliva con dificultad, como si el peso de sus palabras fuera demasiado para soportarlo. Natán continuó. Quiero ayudarte a recuperarte, eso empieza por conseguir un trabajo. Y no necesito limosnas. Natán. Su voz era cortante. A la defensiva. Natán no se inmutó. Esto no es caridad. Claire, esta es una segunda oportunidad. Se quedó en silencio mirando el vapor que se arremolinaba en su café. No sé si puedo hacer esto. No tienes que hacerlo sola. Natán le aseguró. Cla exhaló temblorosamente. ¿Y si fallo? La voz de Natán era firme. Entonces lo intentaremos de nuevo. Por primera vez en años, Cla no se sentía como si estuviera luchando sola y eso la aterrorizó esa noche. Natán recibió una llamada que le heló la sangre. Jake Reynolds. Natán apretó la mandíbula mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Hace tiempo, Cole. Jake. Dijo suavemente. Oí que has estado cuidando mis obras. Natán apretó los dientes. No son tus obras. Jake rió entre dientes. Vamos, Natán. No finjamos que se trata de ser un buen chico. Siempre quisiste a Cla. ¿No? Natán apretó el teléfono con más fuerza. Llamo porque quiero ver a mis hijas. Jake continuó. Natán sintió furia enroscarse en su pecho. Las abandonaste. Jake. Cla estaba sin hogar por tu culpa. Y ahora, de repente, quieres hacerte el padre. La voz de Jake era perezosa y arrogante. Cometí errores, pero tal vez he cambiado. Los dedos de Natán se cerraron en un puño. No te acercarás a ellos. Jake rió. Supongo que ya veremos. ¿No es así? La línea se cortó. Natán se quedó allí parado un largo rato. Su pulso latía con fuerza. Jake no era solo un error del pasado de Cla, era una amenaza para su futuro. A la mañana siguiente, Natán encontró a Cla en el jardín viendo jugar a Harper y Hazel. El lugar era tan pacífico, tan puro que hizo que lo que estaba a punto de decir fuera incluso más difícil. Tenemos un problema, dijo en voz baja. Cla se volvió hacia él. La preocupación brilló en sus ojos. ¿Qué pasa? Natán dudó antes de finalmente decir. Jake me llamó. La cara de Cla se desvaneció. Quiere ver a las chicas. Añadió Natán. Claire inhaló. No, pensé que dirías eso. Las manos de Claire temblaron mientras se abrazaba. Él no puede volver a sus vidas como si nada hubiera pasado. Natán asintió y entonces, nosotros, luchamos contra esto. La voz de Claire vaciló. Natán. No tengo los recursos para luchar contra él. Natán dio un paso más cerca. Su voz era baja y firme, pero sí. Parpadeó sorprendida. Déjame manejar esto. Claire, sus labios se separaron, pero no salieron palabras. No estaba acostumbrada a que alguien luchara por ella. La mirada de Natán se suavizó. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Cla tragó saliva con fuerza. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, ya no estaba sola, pero ninguno de los dos sabía que la batalla con Jake apenas comenzaba y él no tenía intención de ceder.
Cla permaneció inmóvil, agarrada al reposabrazos del lujoso sillón. Nathan estudió el nombre de Jake Reynolds, que resonaba en su mente como un fantasma. Deli intentó escapar de él. No puedo tenerlas, susurró. Nathan la estudió con atención. Entonces, nos aseguraremos de que no lo haga. Claire lo miró. Su mirada parpadeaba con incertidumbre. ¿Y si me lleva a juicio? No tengo capacidad legal. Ni siquiera tengo ingresos estables todavía. La mandíbula de Nathan se tensó. Tendrás uno y no lucharás sola contra esto. Sus manos temblaron ligeramente. Quería creerle. Quería confiar en que esta pesadilla podía manejarse, pero la experiencia le había enseñado lo contrario. Nathan se inclinó hacia adelante. Su tono era firme pero tranquilizador. Jake cree que puedes simplemente volver a tu vida y reclamar los derechos sobre las chicas, pero he visto hombres como él antes. No está aquí porque de repente le importa. Está aquí porque no quiere verte seguir adelante sin él. Claire tragó saliva con dificultad. Su corazón se aceleró. ¿Y qué hacemos? La expresión de Nathan se ensombreció. Nos adelantamos a él. Claire respiró temblorosamente. Como tengo conexiones. Abogados. Investigadores. Exhaló bruscamente. Averiguaremos todo sobre Jake. Si tiene algún secreto oculto, lo revelaremos antes de que siquiera pueda hacer un movimiento. Un atisbo de duda cruzó el rostro de Cla. Nathan, no quiero que esto se convierta en una especie de guerra. Ya es una guerra. Cla. Nathan interrumpió suavemente y me negué a dejarlo ganar. Cla apartó la mirada. Sus emociones chocaban en su interior. Había luchado tanto para mantener a su hija a salvo. ¿Podría realmente confiar en que Nathan lucharía por ellos también? Lo deseaba más que nada. Nathan no perdió el tiempo esa noche. Llamó a un investigador de confianza, Daman, un hombre especializado en descubrir secretos. La gente deseaba que permaneciera enterrado. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Jake Reynolds. Nathan instruyó cada transacción financiera, cada antecedente penal, cada susurro de problemas en los que se ha visto involucrado. Damián dejó escapar un silbido bajo. Parece que estás construyendo un caso. La mandíbula de Nathan. Apretada. Soy. Claire estaba sentada al otro lado de la habitación observándolo mientras hablaba con tranquila autoridad. Todavía no se había acostumbrado a la forma en que manejaba las cosas. Tan directa, tan poderosa. Cuando Nathan entró en la llamada, se giró hacia ella. Pronto tendremos respuestas. Claire asintió, pero persistía una duda. ¿Y si no tiene nada que ocultar? Nathan la miró fijamente. Entonces, lucharemos contra él por la vía legal y ganaremos. Claire se mordió el labio. ¿Y si no lo hacemos? La voz de Nathan fue firme. Nos aseguraremos de que nunca se acerque lo suficiente como para intentarlo. 2 días después, el teléfono de Nathan vibró. La voz de Damián llegó por el altavoz. Vas a querer ver esto. Nathan y Cla se encontraron con él en un tranquilo café a las afueras de la ciudad. Damián deslizó una carpeta sobre la mesa. Claire dudó antes de cogerla. Lo que vio la dejó sin aliento. En su interior había registros judiciales, estados financieros y registros de arrestos, todos relacionados con el fraude, la deuda y las acusaciones de violencia doméstica de Jake Reynolds. La expresión de Nathan se ensombreció al hojear las páginas. Esto es suficiente para enterrarlo. Cla sintió un nudo en el estómago. Nunca supe que Damián se recostó en su silla. La mayor parte de esto estaba encubierto. Es inteligente, pero no lo suficiente. Nathan miró a Cla con esto. Podemos destruir cualquier reclamación legal que intente presentar. Las manos de Claire se apretaron alrededor de la carpeta durante años. Ella había sido la que estaba impotente. Ya no. Esa noche, mientras Cla ayudaba a Harper y Hazel a acostarse, su teléfono vibró. Su respiración se entrecortó al ver el nombre de Jake Reynolds en la pantalla. Sus dedos temblaron al responder a Claire. Su voz era suave.
casual, como si fueran viejos amigos. Ha pasado mucho tiempo. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué quieres, Jaque? Una pequeña risita. Directo al grano. Me gusta esa mirada. Solo quiero ver a mis hijas. No son tus hijas. Claire soltó un suspiro lento. Eso no depende de ti. Cla sintió que el miedo frío se filtraba en sus huesos. Entonces la voz de Jaque se endureció. Voy a solicitar la custodia. Claire, nos vemos en el juzgado. La línea se cortó. Claire se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Apenas notó que Natán entró en la habitación hasta que su mano la tocó. Hombro, ¿qué pasa? Se giró para mirarlo. Su rostro estaba pálido. Me va a llevar a juicio. Natán apretó los puños. Entonces nos aseguraremos de que él pierda. Cla se sentó en el borde de la cama con la mirada perdida en la pantalla del teléfono. Las palabras batalla por la custodia resonaban en su cabeza como una burla cruel. Natán estaba de pie junto a la puerta con los puños apretados a los costados. Está fanfarroneando. Cla dejó escapar un suspiro tembloroso. Y si no lo está, la mirada de Natán era aguda. Entonces lo vencimos. Negó con la cabeza. Natán, no entiendes los tribunales. No favorecen a las madres que no tienen trabajo, vivienda estable ni dinero, y ahora mismo no tengo ninguna de esas cosas. Natán cruzó la habitación agachándose frente a ella. Su voz era firme, inquebrantable. Entonces nos aseguraremos de que sí. El corazón de Cla latía con fuerza. ¿De verdad podía confiar en él? Natán la tomó de las manos. Su agarre era firme pero suave. Te prometí que te ayudaría. Eso no ha cambiado. Claire tragó saliva con dificultad. Asintió. Ya no estaba sola en esta lucha. Natán no perdió tiempo. En 24 horas, había organizado una reunión de Claire con uno de los mejores abogados de familia del estado. Margaret Sterling era una abogada aguda y sensata con décadas de experiencia. Se sentó frente a Claire y Natán en su oficina, hojeando el expediente que Natán le había proporcionado. Tras una larga pausa, buscó a Jaque. Reynolds no tiene un caso. Cla respiró aliviada, pero Margaret continuó. Podría construir uno si se presenta como un hombre diferente, alguien con trabajo, un hogar y el deseo de ser padre. Los tribunales podrían considerar su demanda. Natán se inclinó hacia adelante. Tenemos pruebas en su contra. Margaret asintió. Eso ayudará, pero Cla también necesita estar en la mejor posición posible. Necesitamos demostrar que es capaz de mantener a sus hijas. Claire se tensó. ¿Cómo hago eso? Margaret la miró fijamente. Primero, consigues un trabajo. Segundo, estableces la residencia legal. Y tercero, demuestras que Jaque no es apto. Natán intervino de inmediato. Puedo ayudar con los dos primeros. Margaret arqueó una ceja y, en tercer lugar, la expresión de Natán se ensombreció. Ya. Tener. Suficiente para enterrarlo. Cla se mordió el labio. Pero, ¿y si no es suficiente? Los días de Margaret se suavizaron. Entonces luchamos con más fuerza. Claire nunca se había sentido tan aterrorizada en su vida. Pero, mientras miraba a Natán y a Margaret, se dio cuenta de que no estaba librando esta batalla sola. A la mañana siguiente, Natán organizó una reunión para Cla en Cole Enterprises. Dudó fuera de él. Rascacielos de cristal. Los nervios le comían la confianza. Lo harás genial, dijo Natán. A su lado. Cla inhaló profundamente antes de entrar. La entrevista de trabajo fue estresante, pero Cla se encontró respondiendo preguntas con más confianza de la que esperaba cuando la gerente de contratación, una mujer llamada Rachel, finalmente sonrió y le extendió la mano. Cla casi no podía creer lo que estaba oyendo. Bienvenida al equipo. Claire tenía un trabajo. Por primera vez en años, tenía un trabajo de verdad. Cuando salió de la oficina, Natán la estaba esperando.
apoyado en su coche con una sonrisa molesta. Claire negó con la cabeza. Sabías que lo entendería, ¿verdad? Nathan se encogió de hombros. Tenía la sensación de que puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar la sonrisa que se extendió por sus labios por primera vez en mucho tiempo. Sintió esperanza. 3 semanas después, Claire había empezado su nuevo trabajo, había conseguido un lugar estable donde vivir y había empezado a prepararse para la batalla por la custodia. Pero Jake no se rendiría sin luchar. Una noche, cuando Claire llegó a casa del trabajo, encontró un sobrepegado con cinta adhesiva a la puerta principal. Lo abrió de golpe. Su pulso se aceleró. Dentro había una citación judicial. Jake estaba demandando oficialmente la custodia completa. Le temblaban las manos. Corrió. Dentro, marcando el número de Nathan. Me acaban de notificar. Susurró cuando contestó. La voz de Nathan era tranquila y controlada. Sabíamos que esto iba a pasar. Claire cerró los ojos con fuerza. ¿Y si perdemos? La voz de Nathan se suavizó. No lo haremos. Pero Claire no estaba segura de si lo creía porque Jake acababa de hacer su primer movimiento real y ella no tenía ni idea de lo que era realmente capaz. La tensión en la sala era densa, casi sofocante. Claire se sentó junto a su abogada, Margaret Sterling. Sus manos se aferraron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Al otro lado de la habitación, Jake. Reynolds se sentó con su propio abogado, con un traje caro y una expresión de suficiencia que le revolvió el estómago a Claire. Nathan se sentó justo detrás de ella en la sala. Su presencia era una fuente constante de fortaleza. Había insistido en estar allí, negándose a dejarla enfrentar esta batalla sola. La jueza, una mujer de aspecto severo y mirada penetrante, tomó asiento. Estamos aquí hoy para determinar la custodia de Harper y Hazel Reynolds. Ella anunció, señor Reynolds, usted solicita la custodia total. Señorita Evans, usted está impugnando esto. Escucharemos a ambas partes. Claire respiró hondo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esto era todo. El abogado de Jake se puso de pie primero. Su señoría, mi cliente, Jake Reynolds, solicita la custodia total porque cree que la señorita Evans no puede proporcionar un hogar estable a las niñas. Hasta hace poco, estaba sin hogar, desempleada e incapaz de cuidar a 2 niñas. El estómago de Claire se encogió. El abogado de Jake continuó con voz suave y ensayó. El señor Reynolds en el otro. Su mano. Es financieramente estable, tiene residencia permanente y está listo para brindar un hogar seguro y amoroso a sus hijas. Las manos de Claire temblaban. Nathan se inclinó ligeramente hacia adelante. Susurró, mantente fuerte. Margaret estaba junto a su señoría. Si bien es cierto que mi cliente enfrentó dificultades, ha trabajado incansablemente para cambiar su vida. Tiene empleo, tiene un hogar estable, y lo más importante, ha sido la proveedora y cuidadora de estos niños desde su nacimiento. Margaret se volvió hacia Jake. El señor Reynolds, por otro lado, nunca ha contribuido financieramente. Tiene antecedentes de abandonar a sus hijos y solo ahora, convenientemente, cuando la señorita Evans ha reconstruido su vida, ha decidido que quiere la custodia. Jake, con una sonrisa burlona, vaciló ligeramente. Claire se atrevió a... Esperanza, entonces. El juez habló. Escucharé testimonios. La batalla había comenzado. Jake fue llamado al estrado primero. Su abogado se paró a su lado guiando el interrogatorio. Señor Reynolds, ¿por qué cree que debería tener la custodia de sus hijas? Jake puso una expresión de dolor. Porque me arrepiento de mis errores pasados. Joven asustado. No estaba listo para ser padre en ese entonces, pero ahora sí. He cambiado. Claire se mordió los labios con tanta fuerza que sintió un sabor a sangre. ¿Amas a tus hijas?, presionó su abogado. Por supuesto, dijo Jake. Suavemente. He pensado en ellas todos los días. Nathan apretó los puños. Detrás de Claire,
Apenas conteniendo su ira, Margaret se quedó. El señor Reynolds. ¿Alguna vez has contribuido financieramente al bienestar de tu hija? La mandíbula de Jake se tensó. Sí. ¿Alguna vez enviaste dinero? ¿Pagaste comida, ropa, gastos médicos? Jake exhaló bruscamente. No. Margaret ladeó la cabeza. Así que, después de 4 años sin apoyo, se supone que debemos creer que de repente quieres ser un padre responsable. El abogado de Jake intervino. Objeción. El juez levantó la mano. Anuló la decisión. El señor Reynolds respondió. Los labios de Jake se apretaron. Estaba pasando por un momento difícil. Margaret, aún no te rendí. Tenía suficiente dinero para apostar, varias vacaciones y cuentas de bar. La sala del tribunal murmuró. La cara de Jake se puso roja. Clay sintió una chispa de esperanza, pero entonces el abogado de Jake sonrió con suficiencia. Me gustaría llamar a un testigo sorpresa. A Clay se le heló la sangre. Una mujer se levantó del fondo de la sala y se dirigió al estrado. La respiración de Claire se entrecortó. Era su antiguo casero. El abogado de Jake se giró hacia ella. Señorita Green, ¿puede decirme? El tribunal sobre Claire Evans. La señorita Green cruzó los brazos. Era inquilina en mi edificio. No podía pagar el alquiler. La desalojaron. Margaret se puso de pie. Objeción. Eso fue hace más de 1 año y las circunstancias de mi cliente han cambiado. El abogado de Jake sonrió. Simplemente estamos estableciendo un patrón de inestabilidad. El estómago de Claire se retorció. Jake la miró a los ojos desde el otro lado de la sala y sonrió con suficiencia. Este era su plan para pintarla como alguien que nunca podría proveer, pero la había subestimado. Margaret se puso de pie. Su rostro tranquilo y sereno. Señorita Green, ¿es cierto que Claire se vio obligada a irse porque perdió su trabajo debido a un despido inesperado en la empresa? La señorita Green dudó. Bueno, sí. Margaret se giró hacia el juez. Su señoría, este no fue un caso de irresponsabilidad, sino más bien de una madre, quien hizo todo lo posible para mantener a sus hijos a pesar de circunstancias imposibles. El juez asintió pensativo. El abogado de Jake se movió incómodo, pero Margaret no había terminado. Me gustaría presentar pruebas de que el señor Reynolds mintió sobre su estabilidad financiera. Nathan le entregó una carpeta. Margaret presentó los documentos ante el juez. Estos extractos bancarios muestran que el señor Reynolds está ahogado en deudas de tarjetas de crédito, deudas de juego, préstamos personales. Está financieramente inestable. La sala estalló en susurros. El rostro de Jake palideció como un fantasma. La voz de Margaret era clara y fuerte. Mi cliente ha trabajado incansablemente para reconstruir su vida. Mientras tanto, el señor Reynolds intenta robar la custodia de 2 niños que abandonó no por amor, sino por un deseo egoísta de controlar el corazón de Claire. La jueza finalmente habló. Ya he oído suficiente. Un silencio invadió la sala. La mirada del juez recorrió a ambos lados. Exhaló profundamente. Este tribunal reconoce que el bienestar de un niño debe ser lo primero. Señor Reynolds, mientras afirmas haber cambiado tu inestabilidad financiera y la negligencia pasada no puede ignorarse, Jake permaneció rígido, con las manos agarradas a la mesa. El juez se giró hacia Claire. Señorita Evans, ha demostrado una resiliencia notable. Ha conseguido empleo, vivienda estable y ha sido la única cuidadora de sus hijas desde su nacimiento. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. El juez se enderezó. Se le otorga la custodia completa a Claire Evans. La petición del señor Reynolds es denegada. Un suspiro escapó de los labios de Claire. Ella tenía una. Nathan exhaló bruscamente. El alivio inundó su rostro. Jake se levantó bruscamente. Su rostro estaba furioso, su boca se abrió como para protestar. El juez levantó una mano. Además,
Debido a la inestabilidad financiera del señor Reynolds y su negligencia pasada, el tribunal le ha impuesto una orden de alejamiento de 5 años. No debe contactar a M. Evans ni a las niñas. El rostro de Jake se retorció de furia, pero él había perdido completamente la conciencia. Nathan apretó suavemente el hombro de Claire. «Se acabó», susurró. Claire se giró hacia él. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Sí», respiró. La batalla judicial había terminado. Claire había ganado. Pero al salir, sintiendo que el peso de años de miedo e incertidumbre finalmente se le quitaba de los hombros, se dio cuenta de algo. Ganar la custodia de sus hijas no era el final del viaje, era solo el principio. Nathan caminó a su lado. Su presencia, firme e inquebrantable, había estado allí durante todo, luchando a su lado, creyendo en ella. Cuando casi se había dado por vencida al llegar a su coche, Claire dudó. Al girarse para mirarlo, Nathan sostuvo su mirada. «¿Qué pasa?» Tragó saliva con dificultad. «No sé cómo agradecerte». Los labios de Nathan se curvaron en una suave sonrisa. «No tienes que hacerlo». Claire exhaló. «Lo digo en serio. Nathan. Sin ti, yo, habrías ganado de todos modos». La interrumpió. «Porque eres más fuerte que lo que crees». Claire parpadeó. Las emociones la invadieron antes de que pudiera decir nada más. 2 vocecitas interrumpieron a mamá. Harper y Hazel corrieron hacia ella. Sus rostros irradiaban de pura alegría. Claire se arrodilló. Las abrazó. «No tenemos que dejarte». Hazel preguntó su voz. La pequeña Claire negó con la cabeza. «No, cariño, siempre estamos juntos». Harper sonrió. «Así que ya podemos irnos a casa». Claire miró a Nathan con el corazón lleno. «Sí, cariño», susurró. «Podemos irnos a casa». Pero al decir esas palabras, una comprensión se apoderó de su pecho por primera vez en años. Esa noche, después de arropar a los gemelos, Claire salió al balcón de su nuevo apartamento, dejando que el aire fresco de la noche la inundara. Nathan estaba allí, apoyado en la barandilla con un vaso de whisky en la mano. Claire dudó antes de unirse a él. «¿No podía dormir?», preguntó mirándola de reojo. Ella negó con la cabeza. «Estaba demasiado preocupado por mí». Nathan asintió, removiendo el líquido ámbar en su vaso. «Lo entiendo por un momento». Ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Estaba lleno de la clase de comprensión que no necesitaba palabras. Finalmente, Claire se giró hacia él. «Nathan, ¿por qué hiciste todo esto?» Él la miró. Su expresión era indescifrable. «¿Qué quieres decir?» Ella exhaló. «No tuviste que luchar por mí. No tuviste que para acogernos o ir a la guerra con Jake o yo quería», interrumpió. La respiración de Claire se atascó en su garganta. La voz de Nathan se volvió más baja cuando continuó. «Desde el momento en que te vi en esa acera, supe que no podía alejarme otra vez». Claire tragó saliva con dificultad. «Pero, ¿por qué?» Nathan finalmente dejó su vaso y se giró para mirarla de frente. «Porque Claire, te he amado desde la secundaria». Su corazón se detuvo. Abrió la boca, pero no salió nada. El día de Nathan se suavizó. «Sé que probablemente no sientes lo mismo y está bien. Solo necesito que lo sepas». El pecho de Claire se oprimió. «Nathan». «No digo nada», interrumpió suavemente. «No, a menos que estés seguro». Claire escrutó su rostro. Las emociones se arremolinaban en su interior. ¿Estaba segura de que podía? Se permitió amar de nuevo antes de poder responder. La voz soñolienta de Hazel llamó desde dentro. «Mami». Claire se giró hacia el sonido. Su corazón latía con fuerza. Cuando volvió a mirar, Nathan se había ido. Claire apenas durmió esa noche. Las palabras de Nathan resonaron en su mente. «Te he amado desde la secundaria». Había pasado tantos años. Años construyendo muros a su alrededor creyendo que tenía que afrontarlo todo sola. Pero Nathan había roto esos muros pieza a pieza.
Él le había mostrado lo que significaba tener a alguien con quien contar, y la verdad era que ella también se preocupaba por él, más de lo que estaba dispuesta a admitir. A la mañana siguiente, encontró a Natán en la cocina preparando café como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Dudó antes de hablar. Natán levantó la vista. Su expresión era indescifrable. Clay exhaló sobre la noche anterior. Natán negó con la cabeza. No tienes que hacerlo. Yo sí. Ella interrumpió a Natán. Clay respiró hondo, obligándote a ser honesta. Tengo miedo. Admitió que he pasado años creyendo que tenía que hacerlo todo sola, que dejar entrar a alguien solo me haría daño de nuevo. Natán la observó en silencio. Ella continuó. Pero entonces apareciste y me hiciste sentir segura. Luchaste por mí cuando nadie más lo había hecho, y en algún momento del camino yo también empecé a sentir algo. Los ojos de Natán se oscurecieron. Claire se acercó. Todavía lo estoy averiguando, pero si estás dispuesta a ser paciente conmigo, quiero intentarlo. Natán no dudó, le rozó la cara suavemente con el pulgar. Le rozó la mejilla. Ya no tienes que hacer esto sola. Él susurró. El corazón de Claire se hinchó. Sé que lo había susurrado en aquel entonces. Por primera vez, se dejó caer. Natán la atrapó. Un año después, la risa resonó por el patio trasero mientras Harper y Hazel corrían por el jardín. Sus risitas llenaban el cálido aire de verano. Clay se sentó en el porche observándolos con una suave sonrisa. Natán salió con 2 vasos de limonada en la mano. Le entregó uno a Claire antes de sentarse a su lado. Ella lo miró. La calidez le llenó el pecho. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?, preguntó. Natán sonrió con suficiencia. Esperaba. Clay se rió entre dientes. Eres insufrible. Natán se inclinó y le dio un suave beso en la sien. Te encanta. Clay puso los ojos en blanco, pero no discutió porque él tenía razón. Había pasado años creyendo. Estaba sola, nadie lucharía por ella ni por sus hijas, pero Natán le había demostrado que estaba equivocada. El amor no se trataba de grandes gestos ni de momentos perfectos, se trataba de elegir a alguien cada día. Y mientras veía a sus hijas interpretar al hombre que amaba, sentado a su lado, Claire sabía una cosa con certeza. Finalmente había encontrado un hogar y nunca lo dejaría ir. ¿Este final te llena el corazón? Comenta abajo y cuéntanos qué te pareció. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más historias increíbles. Gracias por ser parte de este viaje.